Gloria a Dios, aleluya. Mis amados, les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios por una oportunidad más que nos permite estar en esta red social para poder compartir el consejo de su palabra. Mis amados, quiero saludar a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de esta red, a cada ministro de nuestra amada Asociación Cristiana Iglesia de Dios, amados presbíteros, que la paz de Dios siempre gobierne en vuestros corazones. Es una bendición poder estar en esta oportunidad compartiendo la palabra de nuestro Dios y queremos, alabado sea el nombre del Señor, meditar en esta oportunidad con el tema honroso sea a todos el matrimonio. Gloria al Señor. Y queremos abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 4. Libro de Hebreos capítulo 13, versículo 4. Gloria sea el nombre del Señor. Y la palabra de nuestro Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice las Sagradas Escrituras: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Volvemos a dar lectura al texto bíblico. Honroso sea en todos el matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio. Vamos a orar un momento para que sea nuestro Dios Todopoderoso quien nos pueda dar su guianza a través de su Santo Espíritu, para que Dios ministre nuestra vida a través del consejo de su palabra. Acompáñeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, queremos, Señor, meditar en tu palabra. Necesitamos de tu consejo, Señor, para nuestra vida, nuestro hogar y nuestra familia. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que sea usted tocando los corazones, abriendo el entendimiento, Señor, ministrando cada vida, trayendo sanidad familiar, trayendo restauración matrimonial, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que hasta donde permitas que llegue esta palabra quede atesorada en cada corazón, en cada vida, Señor, que la oiga, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo ruego. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Una de las cosas que encontramos en esta sagrada palabra de nuestro Dios es que hay un llamado del Señor a cada hombre y a cada mujer. ¿Cuál es ese llamado? La visión, la perspectiva y el concepto que debe haber en nuestro corazón acerca del matrimonio. El texto bíblico dice: honroso sea, dice no a todos, sino en todos. Honroso sea en todos el matrimonio. ¿Sabe lo paradójico de esto que podemos encontrar? Es que mientras Dios quiere que en el corazón de cada ser humano tenga un concepto acerca del matrimonio, del deber que tiene de honrar su matrimonio. Y cuando está hablando de honrar, de que sea honroso, está hablando, mis amados, de cuánto valor tiene el matrimonio para usted y para mí. Cuán precioso es, a nuestro parecer, a nuestro entendimiento, nuestro matrimonio. Y ahí encontramos la paradójica de la vida, que mientras Dios dice que en nuestros corazones debemos tener un especial aprecio por nuestro matrimonio, que mientras Dios
está buscando y está demandando que a nuestro entendimiento el matrimonio sea algo de lo más valioso que podemos tener en nuestra vida. Satanás se ha encargado de que la raza humana cada vez tenga en poco la vida matrimonial, a tal punto que nuestros jóvenes cada vez piensan menos en casarse y más en convivir. Porque la corriente de este mundo bíblicamente va en contra de los principios, en contra del orden y en contra de lo que Dios ha estipulado para que usted y yo seamos bendecidos dentro de la familia. Por eso es que hay un llamado aquí de Dios. Honroso sea en todos. No que lo diga de boca para afuera, que para mí mi matrimonio es muy importante, que mi pareja es muy importante para mi vida, sino que simplemente yo lo experimente internamente. Que cuando Dios, que escudriña la mente y el corazón del hombre, mira dentro de usted y dentro de mí, Dios encuentre cuánto apreciamos a nuestra pareja, cuánto apreciamos nuestra vida matrimonial, cuánto la valoramos, para que haya una lealtad dentro del matrimonio, para que seamos fieles a nuestra pareja, para que usted y yo seamos íntegros para con ellos. Y aquí está la lucha. ¿Sabe por qué? Porque para muchos corazones el matrimonio no tiene valor. Por eso vemos cuánto se destruyen los matrimonios, cuánto se dividen las parejas, cuántos hogares se destruyen, cuántos divorcios han aumentado. El índice de matrimonios ha bajado en gran manera porque a partir del año 1970 hubo una revolución sexual y moral en el mundo. Se inició un movimiento de liberalismo sexual y moral. Y empezó el libertinaje, la promiscuidad, luego pasó al índice de divorcios, al índice de abortos, terminó con una depravación de una aparentemente igualdad de género que distorsionaba totalmente el modelo de Dios, al punto de que hoy el matrimonio para mucha gente no tiene valor. Y notemos que mientras Dios hace una demanda, que el matrimonio sea algo respetado, sea algo valioso, sea algo precioso a nuestro corazón y nuestro entendimiento, la sociedad va totalmente en contra de ese llamado de Dios a cada hombre y a cada mujer. Por eso es que la infidelidad es algo común en la sociedad. La traición es algo común. ¿Por qué? Porque Dios no se equivocó cuando estableció este principio de Hebreos capítulo 13, versículo 4. Que el matrimonio tiene que ser algo muy valioso para usted y para mí. La importancia de instruir a nuestros jóvenes y cambiarles la mentalidad con la cual ha sido formado en el mundo secular, para que puedan adoptar qué es lo que Dios tiene para ellos, para que no fracasen en la vida familiar y en la vida matrimonial. Honroso sea en todos, en cada hombre y en cada mujer en esta tierra. Hay una demanda de parte de Dios. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos acerca del matrimonio? ¿Cuál es la perspectiva que hay en tu corazón? ¿Cuánto vale tu pareja, tu esposa para ti? ¿Cuánto vale tu esposo para ti? ¿Cuánto vale ese compromiso que has hecho delante de Dios y de los hombres? Cuando fuiste a los registros civiles y te comprometiste legalmente a atender, cuidar, amar y respetar a tu pareja. Y luego fuiste al altar y delante de los ojos de Dios y delante de los hombres
volviste a hacer un compromiso de amar, de respetar, de atender, de cuidar a tu pareja, y cuánto todavía tienes esa misma visión de tu relación matrimonial. Por eso es que encontramos que el apóstol Pablo, en el capítulo 5, el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 33, el apóstol Pablo, cuando tiene que disertar, cuando está enseñando a la iglesia de Éfeso acerca de la vida matrimonial, establece por el Espíritu Santo dos pilares que rigen la vida matrimonial. Y en Efesios capítulo 5, versículo 33, después de enseñar acerca de cómo debe ser la relación de la esposa para con el esposo y del esposo para con la esposa, hace un resumen como un preámbulo para formar la familia. Decíamos que cuando hablamos de hogar, hogar significa hoguera y que solamente comprende al esposo, al esposo y la esposa. Y ellos son los que tienen la responsabilidad de fructificar para establecer un hogar, una hoguera donde van a venir los hijos más adelante a recibir lo que los padres ya han preparado y formado en el hogar. Y cuando hablamos de hogar, estamos hablando del esposo y la esposa, y Pablo en el capítulo 5 del libro de Efesios está hablando de cómo debe formarse ese hogar, esa relación marital, esa relación entre esposos, cómo debe llevarse, bajo qué principios y de qué forma tienen que fructificar. Recuerde que en Génesis capítulo 1, cuando Dios estableció la primera pareja, después de bendecirlos, lo primero que les dice es, tienen que fructificar para luego multiplicar. Y cuando está hablando de fructificar, está hablando de cómo debe formar el hogar, cómo debe ser su relación entre ellos, qué es lo que ellos tienen que alcanzar como matrimonio, como pareja, como cónyuges. Cuál es su trato, cuál es su forma de vivir, cuál es su forma de enfrentar la vida, cómo debe ser su forma de enfrentar las dificultades, cómo tiene que encajar uno al otro, ya que el hombre fue puesto para ser cabeza del hogar y la mujer para ser ayuda idónea de él. Pero tienen que aprender a caminar juntos en un mismo sentir y en un mismo parecer, unidos por un vínculo poderosísimo que es el amor. Pero cuando Pablo está hablando acerca de este fructificar en el capítulo 5 de Efesios, Pablo en el versículo 33 hace una conclusión resumiendo este asunto. Y en el versículo 33 Pablo dice, por lo demás, dice, cada uno. ¿Sabe por qué? Porque este es un llamado de Dios a cada hombre en forma particular. Aquí no es que mi papá fue así, yo voy a ser diferente. No. Cada hombre está llamado por Dios a mantener una misma línea de conducta, un patrón de vida como esposos. Y Dios dice, cada uno de vosotros, dice, ame también a su mujer como a sí mismo. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Por eso es que Hebreos está diciendo que el matrimonio debe ser honroso en el corazón de cada ser humano. Porque cada ser humano a la hora de formar el hogar tiene que poner su parte, tiene que poner su granito de arena para que el hogar se pueda consolidar bajo los principios de Dios, en el orden de Dios, para que cuando venga la familia, que son los hijos, entonces puedan encontrar una atmósfera y un ambiente donde nazcan, donde crezcan, se desarrollen conforme al proyecto de Dios. Y encontramos dos pilares aquí, el amor y el respeto. Dos cosas que deben
ser los pilares por encima del fundamento. El fundamento es Cristo, el fundamento es la palabra sobre el cual se edifica todo hogar y toda familia, sobre el cual debemos edificar nuestro hogar y nuestra familia, el fundamento de la palabra. Pero las columnas sobre ese fundamento que tienen que estar para que el matrimonio soporte todo lo que pueda venir, porque la función de las columnas en una edificación es hacer que las paredes no se vengan abajo, que el techo no se venga abajo, son lo que permite que la estructura soporte el peso. Esas columnas bíblicamente son el amor y el respeto. De parte del hombre dice, el hombre tiene que amar como a sí mismo a su mujer. Y a la mujer le dice, y la mujer respete a su marido. Y es interesante esto, porque Dios es el que establece el orden para que el matrimonio funcione. Por cuanto Él nos diseñó, Él nos creó, Él hizo al hombre de una manera, emocionalmente hablando, afectivamente hablando, y la mujer tiene cierta diferencia con el varón. Mientras que el varón busca ser respetado, mientras que el varón busca ser reconocido como una autoridad en el hogar, para poder dirigir el hogar, la familia, para poder cuidar de ella, para poder proveer, la mujer, a diferencia del varón, necesita recibir afecto. Bíblicamente es el vaso frágil. Y por eso que como Dios nos diseñó con ciertas diferencias para que al final seamos un complemento, al hombre le dio un carácter un poco más fuerte, le dio físicamente más fuerza, a la mujer la hizo más frágil, pero que uniéndose forman el complemento ideal para que la familia marche bien y termine bien. Y la mujer necesita ser amada, necesita recibir cariño, afecto, ternura, que la traten como vaso frágil. Por eso es que Dios, que no se equivoca, Dios que es un Dios lleno de sabiduría, Él le dice al hombre, el hombre tiene que amar a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Qué Dios sabio que tenemos. Cuánta sabiduría en Dios para enseñarnos a vivir la vida de familia. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué aparece en el versículo 33 este resumen? Porque inmediatamente después del versículo 33, en el capítulo 6, versículo 1 de Efesios, aparecen ya los hijos. Mientras que el capítulo 5, del 22 al 33, está hablando de la formación del hogar, en el capítulo 6 ya empieza la formación de la familia. Y empieza ya la aparición de los hijos. Y en el versículo 1 del capítulo 6 de Efesios dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pero ¿cómo los hijos van a poder obedecer a un padre que no ama a la mamá de ese hijo? ¿Cómo un hijo puede obedecer a su mamá, a una madre que no respeta a su padre? Empiezan los conflictos. ¿Sabe por qué? Porque cuando el marido no ama a su mujer y la mujer no respeta a su marido, los hijos terminan siendo perjudicados y se hacen bandos dentro del hogar, dentro de la familia. Y los hijos empiezan a elegir entre mamá y papá, de tal manera que si quieren empiezan a hacer bandos y terminan obedeciendo a uno, pero aborreciendo al otro por su conducta y su proceder. Los hijos empiezan a rebelarse, empiezan a juzgar y a criticar, y se daña la familia. Por eso es que Dios, en su infinita sabiduría,
Y siendo Él el arquitecto del matrimonio, el que ha diseñado el matrimonio y la familia, cómo debe funcionar, nos dio el manual en este libro llamado Biblia. Y en este manual vamos a encontrar qué es lo que se necesita y qué es lo que tengo que aplicar para que el matrimonio y la familia funcionen y sean bendecidos por Dios. Y como dice la Escritura, la descendencia de los justos será poderosa en la tierra. La descendencia de los justos será bendita, dice la palabra. Pero ¿qué es un justo en el Antiguo Testamento? Alguien que vive la palabra. Alguien que hace las cosas conforme al orden que Dios ha establecido. Alguien que cuando mira el mandamiento dice, esto es lo que tengo que hacer para que me vaya bien. Por eso es que en Deuteronomio 28 Dios le dice a Israel, en el versículo 1 y versículo 2, dice, acontecerá que si oyere la voz de Jehová tu Dios para poner por obra estos mandamientos y estos estatutos que yo te declaro hoy, estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. El que yo tome en cuenta el orden de Dios y su palabra para yo vivir la vida de acuerdo a este consejo, va a permitir que las bendiciones nos sigan a nosotros y no que nosotros busquemos la bendición. El orden en el mundo espiritual es que yo sigo la obediencia a Dios y la bendición me sigue a mí. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el que oye mi palabra y la guarda, ese es el que me ama. Mi Padre le amará y yo le amaré y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué es lo que atrae esa presencia de Dios a una vida, a un hogar y una familia donde hay obediencia al orden de su palabra? Por eso es que Pablo está aquí disertando acerca del orden matrimonial, pero termina concluyendo en el versículo 33 del capítulo 5 de Efesios acerca de los dos columnas antes de que vengan los hijos, porque cuando vienen los hijos tienen que ver ya un mutuo acuerdo en la manera de vivir del esposo y la esposa para que los hijos puedan simplemente adaptarse a ese patrón de vida que ya encuentran en sus padres. Muchas veces decimos, ¿por qué mi hijo es tan rebelde? Y no me doy cuenta qué ejemplo es el que le he dado. Si yo soy un padre que voy a gritar y maltratar a mi esposa, ¿cómo voy a esperar que mi hijo respete a mi esposa? Si el ejemplo que le doy es que tengo que gritar, que la grito y la maltrato, él va a hacer lo mismo. Por eso es que cuando hablamos de estos pilares, ¿cómo debe amar el hombre a su mujer? El versículo 25 del capítulo 5 de Efesios nos habla acerca de esto. Y en el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y hagamos un paréntesis. ¿Cómo es que Cristo amó a la iglesia? Cristo vio la necesidad y se comprometió hasta la muerte y muerte de cruz. Y entregó su propia vida. Entregó su propia vida para suplir la necesidad de la iglesia. Por eso es que en el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora mire que cuando dice a sí mismo por ella, está hablando de un acto voluntario. De que Él, por lo que había en su corazón, se entregó por la iglesia. ¿Y qué había en su corazón? Amor. El motor que tiene que movernos en el matrimonio es el amor. Y ese amor es un amor no egoísta. Yo te amo, pero tienes que atenderme, que tienes que darme esto.
Tienes que buscar que no está hablando de un amor que espera recibir, sino un amor que es sacrificial, que se entrega por la persona. ¿Sabe por qué? Porque hay un principio que nosotros como esposos tenemos que practicar. Y hay una meta en el matrimonio que tenemos que alcanzar, hay una responsabilidad que tenemos que ejercer. Y esa responsabilidad el apóstol Pablo le explica, alabado sea el nombre del Señor, en primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 4. O perdón, primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Y Dios demanda que el hombre ame a su mujer, porque dice el versículo 4 del capítulo 4 de primera Tesalonicenses, que cada uno de vosotros, refiriéndose a los esposos, dice, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Qué significa esto? Que Dios le está dando una responsabilidad al esposo en el matrimonio. Y dice a cada uno de vosotros. Esto no es para el pastor, esto no es solamente para el creyente, es para todo ser humano, que un día vamos a dar cuentas delante de Dios cómo estoy tratando a mi esposa. Y dice el texto bíblico que cada uno de vosotros sepa tener a su esposa, que el hombre tiene que tener la sabiduría de cómo tener a su esposa, dice, en santidad y honor. ¿Qué significa santidad? La palabra santidad significa separado, apartado y dedicado. ¿Separado de qué? De toda vida inmoral, de toda mente maliciosa, de todo mal carácter. Que la esposa termina siendo lo que el esposo ha formado. A veces encontramos, mis amados, en un hogar esposas deprimidas, amargadas, frustradas, iracundas, malhumoradas, pero no nos damos cuenta nosotros como esposas que esa mujer está en esa condición por la vida y el trato que nosotros como esposo le damos. Dios en su palabra está diciendo a través del apóstol Pablo que es la responsabilidad del esposo saber tener a su esposa en santidad. Y no solamente santidad, sino que dice también en honor. Y mientras que la santidad tiene que ver con esa separación de toda contaminación mental, emocional, que la mujer puede tener a causa nuestra. Si yo soy infiel a mi esposa, lógicamente voy a corromper su corazón porque se va a llenar de resentimiento, de ira, de amargura, de frustración. Y eso va a producir un carácter diferente, un carácter nocivo para el hogar y la familia. Pero ¿quién fue responsable de que la mujer tenga ese proceder? Yo sí le fui infiel. Si yo vivo mintiéndole a mi esposa, voy a contaminar su mente, porque ella va a terminar teniendo una mente maliciosa por cuanto ya no me cree en lo que yo le digo por tantas veces que le he engañado. Y voy a contaminar, estoy corrompiendo su mente. Y Pablo está diciendo, cada uno sepa tener a su esposa en santidad. Pero sabe también que dice en honor. Y cuando el texto bíblico está hablando de tener la esposa en honor, y dice que cada hombre tiene que saber tenerla en honor. ¿Qué significa tener en honor a nuestra esposa? No solamente está hablando del valor que ella tiene que tener para nosotros, sino que cuando habla de honor, está hablando de que tenemos que tenerla en una cualidad moral que le impulse a ella a cumplir sus deberes y actuar rectamente. ¿Sabes cuál es su deber bíblicamente? Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, las casadas estén sujetas a sus esposos como al Señor. Y luego dice el 33,
que la esposa respete a su marido. El respeto es algo que uno se gana, no se puede imponer. Por eso el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 4 dice que es la responsabilidad del esposo valorar a la esposa, saberla tratar, saberla amar, para que en respuesta a ese amor, a ese buen trato, la esposa respete a su marido y voluntariamente se sujete a él. Por eso es que Pablo en el capítulo 24, versículo 24, capítulo 5 de Efesios, Pablo está diciendo, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos. ¿Por qué la iglesia se sujeta a Cristo? No es una imposición, porque el Señor no obliga a nadie. La iglesia está sujeta a Cristo por el amor que la iglesia ha recibido de Cristo, por el trato, por la provisión, por la misericordia, por el amor que Él mostró en la cruz del Calvario, y que cuando ese amor llegó a nuestra vida, entonces nuestra vida cambió para con Él, y ahora voluntariamente le servimos, voluntariamente nos sujetamos a su palabra, voluntariamente estamos a disposición de Él. ¿Por qué? Por el amor que Él nos dio. Y dice, de la misma manera las mujeres se van a sujetar a sus maridos, pero de la forma que la iglesia se sujeta a Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, la mujer va a respetar a su marido, va a atender a su marido, no por obligación, sino por amor, en respuesta al trato y al amor que el marido le da. Lógicamente hay excepciones, como en toda regla. Hay mujeres que son la excepción a esta regla, que por más que las amen, igual toman al marido como la nada. Entonces, que dice el texto, las casadas tienen que sujetarse, tienen que respetar, tienen que reconocer que están para ayudar, no para tumbar al marido. Y son la ayuda idónea para poder formar la familia, para formar. Hay una visión de Dios con respecto a la familia que hemos estudiado. Y si usted no ha seguido los estudios, le invito a entrar en el canal de Facebook Dios te habla, o buscar en el Facebook como Pastor Ronald Medina, para que pueda estudiar acerca del tema de la fructificación en el matrimonio y el propósito del matrimonio. Y en el propósito del matrimonio vimos que en Malaquías capítulo 2, versículo 14 y 15, Dios mira al hombre y a la mujer, pero con un proyecto divino, que tengan descendencia para Él, que nuestros hijos sean para Él, no para el mundo, no para los deleites y pasatiempos del mundo, no para el pecado, la fornicación, el adulterio y los vicios. Que Dios quiere que nuestra descendencia sea para Él, no para Satanás. Y por eso es que Dios establece un orden en el matrimonio para fructificar, para que cuando los hijos vengan no se corrompan, para que cuando los hijos vengan a ese hogar, cuando ya nacen, cuando empiezan a crecer, encuentren un ambiente y una atmósfera que no destruya su carácter, sino que lo edifique y lo desarrolle, para que sean de bendición no solamente para los padres, sino para también una sociedad carente de valores y principios, que cada día se corrompe, pero que Dios está poniendo la mirada en usted y en mí para que eso cambie. Por eso es que Pablo está haciendo un resumen aquí. Y en el versículo 33 es el resumen de la fructificación del matrimonio. Y dice, 2 columnas deben permanecer en el matrimonio: el amor y el respeto. ¿Por qué? Porque la demanda de Dios para los hijos es que obedezcan a esos padres, que se aman y se respetan, y que han aprendido a convivir pensando y mirando que la descendencia, que ahora son esos hijos, tienen que ser instruidos
formados y dedicados a Dios. Dios no se equivoca. Si el amor y el respeto no está en el matrimonio, poco o nada vamos a poder hacer por la familia. En vano serán nuestros esfuerzos. Y por eso es que Salmo 127 dice, si Jehová no edifica la casa, si no dejamos que Dios por su palabra establezca el orden en que tenemos que vivir como matrimonio, en vano nos esforzamos en criar a nuestros hijos. Pues si no hay amor y no hay respeto en el matrimonio, simplemente hablaremos buen consejo, pero nuestra conducta y nuestro mal ejemplo los terminará torciendo y corrompiendo. Mis amados, Dios es un Dios sabio. Y como quiere que nuestro hogar y nuestra familia sean bendecidos, ha establecido principios, ha establecido un orden, ha establecido de qué manera puede funcionar de bendición un hogar y una familia. Por eso empieza con los padres, porque los hijos terminan siendo el reflejo de los padres. El carácter de los hijos se forma en los primeros 5 años. Y en los primeros 5 años están bajo la tutela de los padres. Y es ahí donde se va formando el carácter de ellos, absorbiendo el ambiente en el que viven dentro del hogar, absorbiendo el carácter de los padres para tratarse entre ellos y cómo tratan a esos pequeños. Y al final son el resultado de lo que nosotros somos. Por eso es que es importantísimo, mis amados, que en este tiempo de decadencia familiar, en este tiempo de decadencia matrimonial, y que lo vemos reflejado en los resultados que tienen para nuestra sociedad, necesitamos mirar cuál es el modelo que Dios estableció para que nuestra familia sea diferente. Dios quiere obrar. Y Dios es tan misericordioso y tan amoroso, mis amados, que Él cierra el Antiguo Testamento con una promesa. Y el último versículo del último capítulo, del último libro del Antiguo Testamento dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Sabe por qué todo está de cabeza? ¿Y sabe por qué hay tanta maldición en el mundo? Por el problema de la familia. Ahí se gesta todo. Las sociedades están formadas por familias y las familias nacen de hogares y de matrimonios. Y si el matrimonio está mal, todo el resto será afectado. Será afectada la familia, será afectada la sociedad, será afectada la nación, porque la familia es la célula de toda sociedad y toda nación. Mis amados, por eso Dios está preocupado. Y Dios muestra una preocupación de hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y notemos que hay un orden aquí. Primero tiene que volver el corazón de los padres a los hijos, para que el corazón de los hijos vuelva a los padres. ¿Por qué? Porque, mis amados, somos nosotros los que ejercemos influencia consciente o inconscientemente en su formación. Así que meditemos en esto. Le animo a reflexionar. ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Cuánto vale para nosotros? ¿Cuán precioso es nuestro matrimonio a nuestro parecer? Si sientes que tu matrimonio, si sientes que tu pareja ha perdido valor en tu corazón, es tiempo de acercarnos a Dios, que eres el que cambia el agua en vino. Eres el que cambia la monotonía. Eres el que cambia la falta de amor, la falta de comprensión, la falta de ternura, la falta de respeto.
y lo renueva en cada matrimonio, en cada pareja, porque Él es el primer interesado en que nuestra familia sea bendecida. Mis amados, meditemos, reflexionemos. Si tu matrimonio no marcha bien, si las cosas ya no están como al principio cuando recién se casaron y estaban en ese amor y esa atención y esa ternura y esos cuidados, si eso es parte de solamente de recuerdo y ya no lo vives, déjame decirte, Dios está pronto para restaurar. Acerquémonos a Él, humillémonos delante de Él. El día miércoles vamos a estar viendo acerca de la importancia de que el matrimonio, aunque sea uno, empiece a acercarse a Dios para que Dios obre en la pareja y en los hijos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, yo te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo conmoviendo, compungiendo los corazones. Señor Dios mío, que aquellos hogares, Padre, que han empezado a dividirse, aquellos matrimonios que están pasando crisis emocional, afectiva, Padre, Señor Dios mío, te ruego en el nombre de Jesús, restáuralos, Padre, restaura esa relación de pareja, esa comprensión, esa ayuda mutua, Padre, ese Señor, ese amor ágape, Padre, en los corazones, Señor, restáuralo, vuelve esos corazones a ti, papá, para que, Señor Dios mío, volviéndose a ti, Señor, también, Padre Santo, tu palabra se cumpla en cada vida, en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Santo, sea usted restaurando esas familias para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Allí, Dios mío, donde hay, Padre, pleito, donde hay discordia, donde hay, Señor, rivalidad y resentimiento, donde hay, Señor, Dios mío, odio, pon paz, pon armonía, pon amor, pon comprensión, Señor, pon perdón, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias porque para ti no hay nada imposible, Señor. Que tu palabra corra, Padre, y fluya hacia los corazones como ríos de agua viva para la gloria y honra de tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Mis amados, que el Señor me los continúe bendiciendo. El día miércoles, 1 de la tarde, estaremos... el día jueves, 1 de la tarde, estaremos por la gracia del Señor continuando con el estudio de la palabra del Señor. Así que animándoles a buscar de Dios, a aferrarnos a Dios y sobre todo, leer este manual que es para usted y para mí, para que nuestra vida funcione conforme al corazón de Dios. Y los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal. Para eso nos dejó su palabra. Para que aunque empecemos mal, terminemos bien. Y si has empezado bien, permanezcas en el tiempo y termine siempre en victoria. Dios me los bendiga. Le invitamos a seguirnos a través del Facebook y también del canal de YouTube Dios te habla, o buscar en el YouTube Pastor Ronald Medina y va a encontrar los estudios de la palabra del Señor. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hasta la próxima oportunidad. Aleluya.